con la siguiente lección, que es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Okay. Nunca nos ha dicho el Señor que no tendremos deseos en la carne, ¿verdad? Aquí no dice andad en el Espíritu y no tengáis deseos de la carne. No dice eso. Dice no satisfagáis, dándonos a entender que los deseos van a estar. ¿Por qué? ¿Por qué van a estar? Porque son de la carne. Y vivimos en la carne. ¿Sí? La clave es andar en el Espíritu. Ahora, el mayor problema de la gente no son los demonios, es su carne. Satanás no es omnipresente y no todos tienen demonios. A veces le echamos la culpa a demonios que no son demonios, es tu carne. ¿Sí? Dice, pero todos tenemos carne. Esto es peligroso, pues aunque no vivimos según la carne, todos la tenemos. Por eso cuando les pregunto que si les gustaría que se inventara un aparato donde se lo conectaran en su cabeza y luego pudieran con una bocina publicar todo lo que están pensando, ¿cuántos dirían, yo me lo pongo? ¿Por qué no? Porque estamos en la carne y a veces no pensamos lo que quisiéramos pensar, ¿sí? Ahora, si practicamos las obras de la carne, dice, no heredaremos el reino de los cielos. Ahora, eso de no heredar el reino de los cielos, no solo se trata de no ir al cielo, ¿verdad? Sino que se trata de no practicar o participar de los asuntos que le interesan a Dios. Jesús le dijo Nicodemo, le dijo, dice, o sea, es necesario nacer de nuevo, tienen que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo dice, no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas. No puede entrar, o sea, no puede participar de las cosas del Espíritu, de las cosas sobrenaturales, del Evangelio, de la gracia de Dios. No puede verlas, ¿sí? Entonces, el que anda en la carne no heredará el reino de Dios. Ahora, las obras de la carne es contraria al Espíritu de Dios y al nuestro. O sea, mi espíritu, mi mente renovada, mi espíritu santificado, mi espíritu que ha nacido de nuevo, anhela las cosas de Dios, junto con el Espíritu Santo que está dentro de mí. Pero mi mente, mi alma carnal, quiere las cosas del mundo, las cosas de las que estaba acostumbrado, que estaba habituado. Entonces hay una constante guerra, ¿sí? Una constante guerra. Dice, los deseos del Espíritu y de nuestro espíritu son contrarios a los de la carne. Y entonces ahí en medio está nuestra alma, o sea, nuestra voluntad que reside en el alma está en medio de la carne y del espíritu. Siempre he ilustrado ¿cómo se dice? Este dilema que tenemos los cristianos, ¿verdad? Antes tenías la velocidad directa. O sea, haz de cuenta que eres un carro, pero tu transmisión era directa, estaba siempre hacia la dirección del mundo, de la carne, ¿verdad? Y entonces tú eras esclavo de esas pasiones, y aunque a veces tu conciencia te decía que no hicieras esas cosas y le hacías caso, a veces igual te entregabas a hacer las cosas que tu carne te pedía. Pero cuando viniste a Jesucristo, entonces el Señor te dio un nuevo espíritu y te da el poder de poder decidir. Ahora
tú tienes la manija de la dirección, ¿sí? Tú decides ir para adelante o decides echar reversa. ¿Me explico? Eso está en tu voluntad. Dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para poder estar encima de la ley necesitamos vivir por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, asimismo vemos que este párrafo no habla de los frutos, ¿verdad? No dice más los frutos del Espíritu, dice más el fruto del Espíritu, sino del fruto del Espíritu, por lo que al desarrollarse el fruto debe manifestarse todas estas áreas. Debemos dar todo aquello de lo que se compone el fruto. Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo estoy dando el fruto del amor, pero no tengo el fruto de la paciencia. ¿Se puede algo así? Yo tengo el fruto de la bondad, pero no tengo el fruto de la paz. No sé si me explico. O sea, todo es en conjunto. Es un paquete completo. Si te das cuenta, amor, gozo, paz. Si tienes eso, si nomás nos enfocáramos en esos tres, ya lo hiciste. Amor, gozo, paz, paciencia, que es perseverancia, benignidad, bondad, que son casi lo mismo, que es ser gente bondadosa. Fe, que habla de fidelidad, pero también habla de fe, de confianza. Mansedumbre, que es humildad, y templanza. Templanza y paciencia son parecidos. Cuando dice que, por ejemplo, dicen, estos cuchillos son de acero templado. ¿Qué quiere decir eso? Acero templado. Acero templado es acero calentado. Calentado y recalentado. Sí. En otras palabras, la templanza viene por aprender a soportar la aflicción. ¿Sí? ¿Alguien tiene aflicción? ¿Alguna aflicción? Probados en fuego. ¿Tienes alguna aflicción? ¿Tienes algo? Templanza es que te mantienes templado, tranquilo, confiado, en paz, aunque está al rojo vivo, el fuego al todo lo que da. ¿Sí? Entonces, es un paquete completo. Dice, los frutos toman tiempo. Ten paciencia contigo mismo, porque el fruto toma tiempo. Dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dice que da su fruto en su tiempo. Su fruto en su tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando eres niño, actúas como niño. El apóstol Juan dice, os escribo a vosotros niños, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y lo dice, os escribo a vosotros padres, dice, porque conocéis al que es desde el principio. Cheque ese dato. Ahí te habla de tres estaturas espirituales. Los escribo a vosotros niños porque habéis conocido al Padre. Los jóvenes están como achitas bien filosos porque son fuertes y han vencido al maligno. Se quieren comer al mundo normalmente. Dice, y los ancianos o los maduros, dice, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Qué te dice eso? A ver, han conocido al que es desde el principio. O sea, que ya tienen una trayectoria de conocer al Señor. ¿Sí? Por eso difícilmente son sacudidos, difícilmente son conmovidos, ¿sí? Porque conocen al que es desde el principio. A los niños, porque dice, han conocido al Padre. O sea, están empezando a conocer el amor del Padre. Entonces, el fruto toma tiempo. ¿Sí? El fruto toma tiempo. Los dones son instantáneos.
Eso es algo que a veces choca con nuestra mente. Los dones son instantáneos, pues es Dios quien los da, pero el fruto no lo es, ya que debemos trabajar y esperar con paciencia para producirlo. ¿Ok? Tú puedes sacarte de onda con personas que tienen dones. Yo me acuerdo de una persona que tenía muchos dones y tenía mucha fe, pero en su carácter era un niño. ¿Me explico? O sea, cuando él oraba, cuando él predicaba, cuando él oraba por los enfermos, sucedían milagros, o sea, milagros impresionantes. ¿Sí? Pero no se bajara del púlpito. Tú lo querías allá arriba en el púlpito. ¿Sí? Pero cuando bajaba del púlpito era inmaduro, impaciente, corajudo, cosas que no revelan el fruto del Espíritu. Y uno dice, pero ¿cómo puede Dios usar a una persona así? La puede usar. Porque los dones son regalos, son instantáneos. El fruto es un proceso, toma tiempo. Es algo que tiene que ver con tu carácter. Los dones tienen que ver con una herramienta para la extensión del reino. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, dice, los discípulos salieron a reprender demonios y sanar enfermos instantáneamente, ¿sí o no? Estaban operando en los dones. Pero al mismo tiempo pidieron que descendiera fuego del cielo por una ciudad de Samaria que no lo recibió. ¿Qué te dice eso? Eran inmaduros. Y se peleaban entre ellos para ver quién era el mayor. Y dos de ellos dijeron, se le adelantaron a los demás, Señor, cuando vengas en tu trono, yo acá y mi hermano acá. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cómo ves? Y todos se peleaban. Ventajosos. ¿Qué te dice eso? Que aunque ellos operaban en los dones y echaban fuera demonios y sanaban enfermos, todavía no se había desarrollado en ellos el fruto del Espíritu. Así que, fíjate, lo interesante es que Jesús te usa, aunque todavía tu fruto no esté desarrollado completamente. ¿Te usa? O sea, también como que es como un anzuelo, como un gancho para que digas, mira, sí. Porque a veces pensamos, es que Dios no me va a usar hasta que yo no esté completamente formado. Mentira. Te va a usar aunque no estés formado. Es que Él no me va a dar dones hasta que no tenga todo el fruto. Mentira. Te los va a dar porque son regalos. Igual te quiere usar. Dice, los milagros sucedieron al instante, aunque no habían dado fruto del Espíritu. No podemos establecer la medida para todos, ¿verdad? Pues no todos maduran y dan fruto de la misma forma. ¿Cierto o no? Dice, si has cambiado a partir de haber recibido a Jesús, has dado fruto. No podemos gloriarnos después de haber dado fruto, pues esto sería obra de la carne. Es como el que dice, yo me enorgullezco de mi humildad. ¿No? Estoy tan orgulloso de mi humildad y soy tan humilde. Pues ahí revelas que no. Dice, no debemos usar las Escrituras ni el fruto del Espíritu como respaldo para juzgar a los que nos rodean. Cuando juzgas, significa que no tienes la bondad o la misericordia o la humildad que necesitas o que se revela en el fruto del Espíritu. Dice, dar fruto nunca nos justifica para juzgar a quien no lo ha dado. Y a veces siempre tendemos a hacer esto. Tanto tiempo que está esta persona en la iglesia y mira cómo se sigue comportando. ¿Sí lo oímos o no lo oímos? Sí. ¿O lo decimos o no lo decimos? Sí lo decimos. No nos toca decir eso. Porque cada quien da fruto en su tiempo. Ahora, si regresamos a la clase anterior, posiblemente esa persona no ha estado dando fruto con todo el tiempo que tiene de oír la palabra de Dios, porque ha oído la palabra, pero no ha tenido comunión con el Espíritu Santo. Lo que te va a llevar al fruto
es tu comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, Dios busca fruto de ti. Aquí en Juan 15, del 1 al 8, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Ok? Tú estás conectado a la vid, pero no das fruto, dice, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. ¿Qué significa eso, permaneced en mí? Estar en Él significa ten comunión conmigo. Es lo que está diciendo el Señor. Permanece en mí, ten comunión conmigo. Dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿De dónde viene el fruto? ¿De dónde se produce? De la comunión que tenemos con el Señor. La comunión de permanecer en el Señor nos produce el fruto. ¿Sí? Ahora dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Chequen el dato, los que no dan fruto son cortados. ¿Ok? Y lo dice, todo el pámpano que da fruto es limpiado para que dé más fruto. Y lo dice, como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y lo dice, en esto es glorificado mi Padre al final, que llevéis mucho fruto. O sea, de fruto a más fruto a mucho fruto. ¿Ok? De fruto, ¿ya diste fruto? Sí. ¿Te cambiaste en algo? Amén. Qué bueno. Entonces el Padre te va a limpiar para que des más fruto. Y luego para que lleves mucho fruto. Cuando dice la Biblia, y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te habla de esos tres niveles. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando habla de la parábola del sembrador, dice que cuando la semilla cayó en buena tierra, la tierra produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ok, dice, Dios se encargará de quitar todo pámpano que no lleve fruto, pues Él nos puso para que fructifiquemos. La palabra es la que nos limpia para lograrlo, ¿verdad? La palabra nos limpia. Dice, la Biblia es para convertir el alma, y eso sucede cuando vamos a exponernos ante ella para producir un cambio. Por eso dice el apóstol Santiago que la palabra es como un espejo. Y siempre cuando tú sales a una ocasión, yo trabajaba en la noche, tercer turno. Entonces me quedé dormido en la tarde y a la hora de irme a las 11 de la noche me levanté apurado. O sea, entraba a las 11 de la noche y me levanté apurado a cambiarme, ¿verdad? Pues resulta que yo agarré un pantalón que no era mío. Agarré el pantalón de mi esposa. Sí. Era un blue jean. De repente ya en el trabajo lo sentía. Esto me queda flojo. ¿Por qué está tan rabón? Pues ya ni modo, pues así le di ya todo el turno. Ok. No pensé que estaba tan caderón. Ok. Tú no vas a trabajar en una oficina sin antes pararte en un espejo, ¿verdad? Y ver cómo está tu rostro. Y te acabas de levantar en la mañana, ¿verdad? Te acabas de levantar en la mañana. Tienes que verte en el espejo para arreglarte, para las mujeres, para darse una manita de gato, ¿verdad? O un zarpazo de tigre, lo que necesiten. Ok. La palabra es el espejo. ¿Cómo se dice? Te revela cómo estás. Cuando uno oye un mensaje y dices, ay, como que eso me llegó. Y a veces la gente dice, el pastor estuvo tirando pedradas. No es pedradas. Fue el Espíritu Santo que te reveló algo, cayó, el Espíritu te dio una convicción de que hay esa área en la que debes trabajar. ¿Sí? No la tome contra el pastor. Si es que es el Espíritu Santo el que te está hablando. ¿Sí? Ok, por eso dice la Biblia, cuando nos exponemos ante ella para producir un cambio. Es distinto ser informados por la palabra de Dios a ser confrontado o edificado por ella. ¿Sí?
porque podemos tener información, pero la palabra nos confronta y nos edifica. Dice, permanecer es sinónimo de perseverar y tener constancia. Hay resultados que no se ven hasta que uno es constante. O se tiene constancia o no se mira el fruto, ¿sí? La clave no es comenzar, sino continuar hasta concluir, ¿sí? Aquí nosotros vivimos en una época donde todo lo queremos instantáneo. Café instantáneo, harina para pancakes instantánea, ya tiene todos los ingredientes, todo instantáneo, ¿verdad? Todo lo queremos rápido, ¿sí? El fruto del Espíritu es un proceso que toma tiempo. Y necesitamos permanecer, perseverar, tener constancia de permanecer en el Señor, desarrollar hábitos, el hábito de estar en la presencia de Dios, el hábito del estudio de la palabra de Dios, el hábito de la lectura de la palabra de Dios, el hábito de venir a la iglesia cada domingo. Ese es un hábito necesario para poder crecer, ¿sí? Yo les puedo decir, mire, si usted no viene a no viene a la iglesia, no se va a condenar. Puede faltar a la iglesia, sí. Si tiene algo que hacer importante, va, atiéndalo. O sea, yo no lo voy a condenar por eso. Lo único que sí le digo es, no se haga el hábito de no venir a la iglesia. ¿Sí? Porque dice la Biblia, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, se les ha hecho costumbre no congregarse. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos la palabra, la comunión, necesitamos adorar corporativamente a Dios en la congregación, ¿sí? Ahora dice, el fruto, evidencia de salvación. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Siempre usamos ese versículo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y es una regla así como, ¡fum!, que te lo plantó el Señor ahí. Por sus frutos los conoceréis. Mientras no haya fruto en la vida de una persona, solo se puede decir que profesa una religión, pero no hay un compromiso. La mayor cantidad de fruto, dice, a mayor cantidad de fruto, mayor respuesta a mis peticiones. ¿Cierto o no es cierto? Dice, la promesa del Señor de que será hecho lo que pidamos es para quienes son constantes y permanecen en Él, dando fruto. Eso está también ahí en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Dice, mientras más nos dejamos limpiar por la palabra y permanezcamos en Él, más sabremos cuál es su voluntad y pediremos conforme a esta. Vamos a leer porque en Juan 15. Juan 15. Hay algunas promesas que están condicionadas, ¿verdad? El versículo 7 dice, si permanecéis en mí, Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ok, entonces el permanecer en la palabra, el permanecer en comunión con el Padre, el ser constante en mi búsqueda de Dios, eso me hace que produzca en mi fruto, pero cambia también mi corazón. Cuando cambia tu corazón, entonces cambian también tus oraciones. El apóstol Juan dice que hay horas, en Juan capítulo 5, me parece, dice que hay oraciones que Dios no escucha. Hay oraciones que Dios no escucha. Dice, si oramos conforme a su voluntad, dice el apóstol Juan, sabemos que Él nos escucha y sabemos que Él nos escucha porque le hemos pedido conforme a su voluntad. Entonces, siempre uno se pregunta, pues entonces, ¿cómo sé cuál es su voluntad? Sencillo, permanece en Él, lo vas a conocer, va a cambiar tu corazón, tus oraciones van a cambiar. ¿Me explico? Entonces, el Señor se arriesga a decirte, pídeme lo que quieras. Porque sabe que cuando llegues a ese nivel, solo le vas a pedir lo que es conforme a su voluntad. ¿Me explico? Ok.
¿Dónde me quedé? Jueces, ¿verdad? En Jueces 9, del 8 al 15, narra una parábola sobre los árboles que quisieron elegir un rey. Aquí estamos hablando de este personaje que era hijo del papá, ¿verdad? Era hijo de Gedeón. Ok. Pero ¿cómo se llamaba? Abimelec. Se llamaba Abimelec. Abimelec era hijo de una concubina de Gedeón. Gedeón había tenido 70 hijos. Entonces él le mata a sus 70 hermanos para quedarse él para gobernar. ¿Sí? Y entonces una persona se para y le dice esta parábola. El hijo menor, uno de esos 70 escapó, ¿verdad? Y entonces le da esta ilustración, porque Abimelec estaba lleno de resentimiento, de coraje y todo eso, ¿no? Y era un perverso. Ahora vamos a leer la parábola. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual, dice, en el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Ni el olivo ni la higuera les interesaba ser grandes. Lo que les interesaba era dar fruto. No querían ser conocidos como el rey de los árboles, sino yo estoy tan ocupado dando olivos, estoy tan ocupado dando aceitunas, tan ocupado dando higos, que no me interesa, porque estoy honrando a Dios y a los hombres. Y luego dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, o sea, mi vino dulce, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Tampoco la vid quiso ser rey. Dijo, a mí me interesa seguir dando uvas. Dice, luego dijeron todos los árboles a la zarza. ¿Qué es la zarza? Un arbusto. ¿Han visto las películas del viejo oeste? Y salen las ramas de esos que dan. Es la zarza. Arbusto del desierto. Anda tú, reina sobre nosotros. ¿Qué fruto da una zarza? Nada. ¿Qué sombra da una zarza? Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¿Qué te habla aquí del carácter de la zarza? Sarcástico, orgulloso. O sea, ¿quién se va a refugiar? ¿Quiénes eran los cedros del Líbano? Son grandes árboles que están en las montañas, ¿sí? Grandes árboles en las montañas. Y él, una pequeña zarza que quiere cubrir a todos los árboles. Y el que no venga a cubrirse, les va a lanzar fuego y va a quemarlos a todos. Pues, ¿qué tipo de liderazgo es ese? Arrogancia. Mientras los demás árboles, el olivo, la higuera y la vid, no están interesados en ser grandes, sino en producir fruto. Dice, esta parábola enseña que mientras alguien busque su propio reinado, no dará fruto. Se debe vivir para otro reinado, el del Señor. La persona que desea engrandecerse no da fruto. Por ejemplo, para sacar el aceite con el que se honra a Dios, la aceituna debe estar dispuesta a ser machacada, ¿o no? Lo mismo dijeron la higuera y la vid, ya que estaban dispuestas a sufrir para dar su fruto que alegra a Dios.
Si alguien quiere que la unción permanezca en él, debe dar fruto, permitiendo ser machacado como la aceituna. Amén. Entonces, da fruto porque tu fruto honra a Dios y bendice a la gente. Dice, no cambies nada de este mundo por el fruto que Dios espera que des. Ninguno de esos árboles que daba fruto pensó que se aprovechaban de mí, ¿verdad? 2:3 dice, la higuera, el olivo y la vid tenían fruto y lo pusieron al servicio de Dios, sabiendo que para dar el fruto final, su fruto debería ser machacado. Esto es interesante. ¿Sí? A veces la gente dice, la gente se aprovecha de mí, ¿verdad? La gente se aprovecha de mí. Pero el que da fruto está alegre porque sabe que su servicio o las obras que hace bendicen a Dios y bendicen a los demás. Dice, cuando vienen momentos de prueba y ataque debemos identificarlos como el momento para dar fruto. La zarza representa, es chistoso, dice, la zarza representa al líder que pretende tener algo y no lo tiene. No alcanza el liderazgo para devorar gente, devorar los cedros del Líbano. Dice, sino para edificarla y servirla, ayudándoles a dar fruto y seguir a Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? Una pequeña. En la tarea cuando dices que alguien más se aprovechará del fruto que estás dando para Dios, no te refieres a tomar ventaja, sino a un provecho de beneficio. De beneficio y las dos cosas. Las dos cosas. Porque piensa, por ejemplo, en si tú estás dando el fruto del Espíritu y tienes amor, gozo, paz, paciencia. Piensa en la paciencia. ¿Habrá alguien que abuse de tu paciencia? Sí. ¿Sí o no? Sí, la gente abusa. Y aún la gente que no es creyente abusa pero es que tú eres cristiano, o sea, tú eres cristiano. Tú vas a la iglesia, ¿o no? ¿No les han dicho así? Es que tú vas a la iglesia. Y entonces esperan de ti que tengas más paciencia, que seas más tranquilo, porque esperan el fruto de ti. Entonces a veces aprovechan. Ahora sí, como es el chapulín, se aprovechan de tu nobleza. ¿Sí? Entonces, un árbol que da fruto es un árbol donde se suben los chamacos y los tiran. Al árbol que no da fruto, no hay quien se le pare. Ni quien se arrime. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dar fruto o no dar fruto? Dar fruto. Porque eso honra a Dios. Ok, vamos a orar. Sí. En las vueltas aquí de manzana, algo que les enseñan a los niños, que cuando corten la manzana, siempre se le da como una vueltecita. Entonces le damos una vuelta para que puedas arrancar la manzana. Si llegas y la arrancas solamente así, una daña la manzana, a menos que te la vayas a comer en pero es un momento. Y otra dañas la rama. Probablemente esa rama ya no va a dar fruto el otro año. Entonces tienen que aprender a quitar el fruto, ¿no? Y a veces quisiéramos que la gente entendiera eso, ¿no? Que tú vas a dar fruto para bendecirlos a ellos, pero que no te lastimen. Pero son como los niños que no saben de Arrancan el Entonces fruto. van a ser beneficiados, aunque a veces el que está dando fruto también pasa por dolor, como le dice cualquier clase, ¿no? O sea, tu fruto va a ser machacado. ¿Sí? Sí. Porque una cosa, ¿qué produce la aceituna? Produce olivas. No, el olivo produce aceitunas. Pero para poder hacer el aceite,
tiene que ser machacado. La uva, por ejemplo, produce el vino. La vid produce el uvas. Pero para poder sacar el vino, hay que ser prensadas, tienen que ser prensadas. Entonces, a veces sí, ese proceso de presión, tú tienes un fruto, pero se transforma en bendición cuando vienen los momentos de pruebas y esos abusos y todas esas cosas que suceden, ¿verdad? Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres generoso con nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti, Señor, a estar en tu presencia, a amar tu palabra, ser lavados, ser limpiados por tu palabra para producir más fruto y después producir mucho fruto. Te damos gracias por el fruto que ya hemos producido para ti, Señor. El fruto de nuestra fe, de nuestra confianza. Señor, el carácter que tú has estado transformando, que has estado cambiando, nos revela, Señor, que tú has estado obrando en nosotros y produciendo un buen fruto en nuestras vidas. Queremos, Señor, dar mucho fruto para ti. Bendecirte a ti y bendecir a muchas personas, Señor, con un carácter dócil, noble, amoroso, pacífico, bondadoso, misericordioso, templado, humilde. Dios, que se vea, Señor, tu presencia en nosotros, que se vea tu mano en nosotros, que tu presencia nos impregne tanto, Señor, que nos permitas ser como tú, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos y te adoramos. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en una constante comunión e intimidad contigo. Que tú nos reveles las cosas que son nuestras, nos reveles las cosas de Dios y los misterios de Dios, los secretos de Dios, lo oculto de nuestro Padre Celestial. Así conocerte, Señor, cada vez mejor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.